Siempre es una muy buena noticia que la ciudad de Buenos Aires haya recuperado un espacio de arte. ¿Usted vio dónde está la Galería Güemes? Bueno, allí en el año 1915 estuvo el primer edificio alto de Buenos Aires. En esa época se construyó. Le decían que era un rascacielos, no era un rascacielos, un edificio alto. Bueno, allí funciona ahora Centro de Arte y Espectáculos Piazzolla Tango y se presenta con un espacio dedicado, importante espacio, dedicado a las artes plásticas del cubano Jesús Lara Sotelo, que presenta la muestra La Última Corrida. Estamos viendo imágenes en este momento de este gran artista cubano. El espacio tiene además una sala destinada a artes plásticas y escultura, además de esta muestra, en la que hoy hay una muestra colectiva con artistas como Eduardo Gualdoni, María Chichuri, Matilde Marín, Arturo Aguiar en fotografía y otros artistas que se reúnen en este espacio que, insisto, que es muy importante. Cuenta con el auspicio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la Fundación Leopoldo Marechal, Casa de Engracia, Casa de la Cultura de Guaymas, en fin, tiene mucho apoyo para el arte latinoamericano, y cuando uno dice se recupera un espacio cultural, tiene que decir, por favor, no se les ocurra tirar ningún otro teatro, ningún otro espacio cultural, destruir como ha venido ocurriendo en la Argentina desde hace bastante tiempo. Hace muy poco se tiró la última casa en la que estuvo Alfonsina Storni, se tiró abajo. Estaba protegida legalmente, pero vio, este país es así. De pronto alguien dice, aunque esté protegida, lo tiro abajo igual. Total, es un hecho consumado. Después veo qué pasa. Un espanto. Y así nos quedamos, por ejemplo, sin el Teatro Odeón, que era un orgullo en cualquier parte del mundo. El Teatro Odeón en cualquier lugar era ese teatro casi perfecto que tenía Buenos Aires. En época menemista, es lógico también que en la época menemista hicieran esas barbaridades, lo tiraron abajo al Teatro Odeón. Bien, una novela, se dice, para el verano, una novela muy buena, y una novela muy buena se puede leer en cualquier época del año, pero si es verano a lo mejor tiene más tiempo libre, ¿no es cierto? Saludo a María Inés Krimer, autora de La Inauguración, novela que te conté en otra charla que tuvimos, que la leí de una sentada, es decir, no podía detenerme, y que está enmarcada en la última crisis con el campo que tuvo este gobierno. Sí, sucedió época. Que la escritura me tomó en pleno 2008. O sea, la novela la empecé en el año 2006, ya tenía en el 2008 dos reescrituras, y bueno, finalmente parece que no eran mis planes, pero la novela atravesó este conflicto y la verdad que no lo pude dejar afuera. Además creo que enriqueció el texto. A mí me interesa siempre en lo que hago contar una historia individual y una historia colectiva. Me parecía que la historia colectiva ligaba más en una primera escritura con el tema de la trata de personas, pero aparece este conflicto y la verdad que no me lo quise perder. Bueno, es lo que hacen los autores que admiro, como Babel, por ejemplo, o Vasily Grossman, o sea, contar un conflicto individual, pero a la vez aprovechar el conflicto colectivo. La novela ganó el premio Letras del Sur. Letras Sur, sí, Letras justamente. Sur. Y está Martín Cohen en el bloque anterior estaban mis jurados. Que es uno de los que te premió, Vladico Ciancich y Juan Sasturain, ¿no es cierto? ¿Qué clima opresivo el del campo que vos describís? Cuánta violencia, cuánta cosa sórdida que hay, y de pronto en tu novela hay ternura, y esto es muy sorprendente, y el final sorprende mucho también. ¿Cómo lo ves? Uno de los libros claves que me andaban dando vuelta por la cabeza cuando lo escribía era El Matadero, o sea, desde la impronta de violencia que está en la fundación de la literatura argentina. Pero a medida que avanzaba en la historia, yo volví sobre un libro de Kenzaburo E, su primer novela, que es una historia de unos chicos que
se fugan de un orfanato durante la guerra, y es la historia de la solidaridad entre los chicos. Y me pareció que era una buena idea para desarrollar en esta casa donde transcurre la historia, son 5 días de personas encerradas en una casa, ciertos rasgos como de solidaridad y ciertos rasgos hasta del orden de lo cosmético, otra cosa que a mí me interesa trabajar, o sea, en medio de la sordidez, que las chicas estén preocupadas por el shampoo o por la crema enjuague. A mí me gusta mucho trabajar esas tensiones, ¿no? Entre lo muy sórdido, lo cosmético, entre el horror y la solidaridad. Me parece que enriquece mucho el texto. Cuando nombrás a nada menos que al matadero, y es cierto, ¿no? Es una violencia, texto fundacional. Hay una escena que nadie repara en esa escena, que es cuando se escapa el lazo y degüellan a un niño, cuando se va el toro, ¿no es cierto? Después, bueno, la persecución del toro, el regreso. Texto que uno lo lee hoy y siente que tiene actualidad. Sí, sí, es absolutamente vigente, ¿no? Porque si uno, conociendo el campo argentino, se da cuenta exactamente que los parámetros con los que se escribió El Matadero, uno los contempla hoy, posiblemente desde otro lugar, con otras imágenes, pero en el campo siempre hay como mucho resentimiento. La distancia genera mucho resentimiento, aunque bueno, hoy día los medios de comunicación han cambiado bastante la cosa, pero yo mientras lo escribía volví a leer a Martínez Estrada y él tipifica muy bien esa como sensación de violencia que tiene una persona cuando para decirle hola a un vecino tiene que andar a caballo una distancia considerable, ¿no? ¿Qué le pasa a la protagonista? ¿Qué le pasa a Bubi? ¿Qué le ocurre a Cintia? ¿Qué podríamos contar? Porque en televisión uno lo que trata es de hacer un puente para que el lector descubra la novela. ¿Cómo lo podemos entusiasmar? Me gustó mucho lo que dijo Juan Sasturain del personaje, que es el personaje narrador que lleva la voz de la historia. Él dijo que era una Miss Blandish, el personaje de Chase, pero cabecita, o sea, el personaje de Chase es la historia del hijo de la hija del rey de la carne que es secuestrada en una casa. Y bueno, acá hay una chica que es secuestrada o cae en una casa por una circunstancia fortuita y es la historia de 5 días de convivencia con personajes de la peor calaña, ¿no? Esa sería la historia global de la chica. Y mientras tanto, en el afuera hay un camioncito que es un detalle muy soriano, ese camión que pasa todo el tiempo con la canción de Gilda anunciando la inauguración de la rural. Es verdad, está muy presente Gilda, y cuando decís un detalle muy soriano te referís a Osvaldo Soriano. A Osvaldo Soriano, sí. Ese camioncito también era el camioncito de mi infancia, ¿no? Yo soy de Paraná y en las tardes de verano los chicos que nos escapábamos a jugar escuchábamos mucho los camiones que anunciaban la inauguración de la rural, la llegada del circo, o sea, todo tipo de acontecimiento colectivo en una ciudad era anunciado por los parlantes de estos camiones. En Capital el otro día pasó un camión también anunciando, digamos, todavía existe ese método de quedan pocos, publicidad. pero en el interior todavía son muy usuales, todavía son muy usuales. Nombrás a Sacomano en algún momento, no en la novela, sino... Sí, lo nombro como un agradecimiento muy especial porque cuando yo llego a Buenos Aires empecé a asistir a sus grupos de lectura y grupos de escritura y la verdad que ha sido un gran orientador de mi escritura. Yo le estoy como muy reconocida en el sentido de que aprendí una constancia en el trabajo, casi una ética de la escritura que tiene que ver con estar encima del texto todos los días. Y también aprendí a pensar que del otro lado de lo que uno hace hay un lector y por lo tanto tenemos que ser solidarios con el lector, darle una historia bien construida y en la medida de lo posible bien trabajada, ¿no? Esto es cierto, pero en una época por ahí ahora cambió. Cuanto menos entendiera, mejor era. Sí, pero eso es una toma de posición con la escritura, ¿no? Yo trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo, en realidad lo mejor que me sale, porque uno nunca sabe bien lo que está haciendo. Yo siempre digo que hablamos de lo que hacemos, pero me parece que respecto de mi trabajo o del trabajo de un escritor, uno cuando reflexiona está más allá o más acá de la verdad. Creo que generalmente está un poco lejos de la verdad, ¿no? Y que la única verdad la tiene el disfrute del lector, ¿no? Y cargar de sentido lo que hace y confiar que ese sentido pueda ser transmitido y resignificado por
por una lectura. ¿Y qué es esto, estar en el texto todos los días? Cuando uno se aleja del texto, yo creo que pierde distancia y pierde dimensión de lo que está haciendo. A mí me ha pasado de dejar un texto y volver al tiempo y no entiendo nada, como si el texto... Uno siempre tiene la sensación de que lo escribió otro, pero si encima se aleja, el otro es alguien muy lejano, ¿no? ¿Te acordás de esa novela que tenía un rumor que era como si vos me dijeras, vivían mujeres con sus maridos en torno de una gran empresa y tenía un rumor que corría todo el tiempo? Novela tuya, de tu autoría. ¿Cuál era? Sí, es Lo que nosotras sabíamos. Lo que nosotras sabíamos. Sí, es la novela que ganó el premio MC. Era muy buena esa novela. Sí, y otra, La hija de Singer. La hija de Singer, que fue, mi primer novela. ¿Qué las une para vos? ¿Una estética? Sí, indudablemente hay una estética. Yo trato de hablar lo menos posible en mis textos. Corrijo mucho, estoy como muy atenta y es un aprendizaje que lo estoy haciendo a medida que escribo, porque yo estoy aprendiendo, digamos. Cada novela para mí es un aprendizaje nuevo, por eso cuando empiezo siempre siento casi que es como la primera. Pero a la única conclusión que he llegado después de algunos pocos libros es que es el tono, el tono narrativo es el que conduce al lugar que uno está buscando. No tengas Creo ninguna que el duda. único aprendizaje que puedo haber tenido en estos años es tratar de lograr un tono, y en eso creo que hay una continuidad en mis textos. Claro que sí, encontrar el tono es lo central. Si no hay tono, no hay forma. ¿Qué vas a hacer este año, 2012? Bueno, este año estoy esperando la aparición en un ciclo que estoy trabajando de Negro Absoluto, que justamente dirige Juan Sasturain, de la segunda parte de la saga de mi detective Ruth Eppelbaum, una detective yiddish, que ya salió el primer libro, Sangre Kosher, y bueno, confío que este año salga el segundo. Y bueno, con un proyecto siempre nuevo. Otra novela, seguro, otra novela. Sí, ya la tengo María en la Inés cabeza. Krimer, muchas gracias. Gracias a vos, muchas un gracias. placer. Y a usted le recomiendo leer La Inauguración. ¿Quiere recomendaciones para el verano? ¿Usted cree que hay una literatura de verano? Bueno, yo creo que no, pero sí creo que hay buenas novelas y también hay malísimas. La Inauguración, enseguida volvemos.